El día de hoy te abro las puertas a mi rincón creativo, una especie de madriguera y agujero hobbit. Entre pinceles, colores y algo de caos, te mostraré cómo una idea sencilla puede transformarse en algo inesperado. ¿Qué ilustramos hoy? Esta semana estuve viendo la trilogía del Señor de los Anillos y esta debe ser como la quinta o sexta vez, en verdad ya no sé cuántas veces la he visto, pero siempre olvido las películas, así que siempre es como volver a verla desde cero. Me inspiré en esta ilustración en la escena donde Pippin va montado viajando sobre un Ent. Siempre que veo esa escena digo, ay, yo quiero ser ese. Así que dije, voy a ilustrar esa escena, pero con mi personaje de mí misma como hobby. Así que mientras iba viendo la película comencé a hacer el boceto. Es por eso que no les comparto desde el inicio de la idea cómo fueron naciendo los primeros trazos, las primeras líneas, porque bueno, ahí nació la inspiración en el momento. En resumen, la idea era que se viera una pequeña hobbit sobre un Ent que está muy inspirado y es muy parecido a Bárbol, el personaje que se ve en las películas. Mientras iba dibujando y haciendo el boceto, no me estaba gustando del todo cómo estaba quedando la nariz del personaje del árbol. Me hacía acordar un poco a la nariz de Gandalf. No es que me desagrade, de hecho me gusta mucho la nariz icónica de ese actor que le da vida al personaje de Gandalf el gris y luego Gandalf el blanco, y también a Magneto. Pero sentía que para este Ent no estaba calzando, así que preferí modificarla y hacerle una nariz un poco más arboleosa. Aprovecho también, ahora que me acuerdo, de compartirles la cajita de respuestas que les dejé en Instagram preguntándoles que adivinaran qué película estaba viendo, pero solamente con respuestas incorrectas. Y debo confesar que me dio mucha risa algunas de las respuestas porque más de uno me puso que estaba viendo Sharknado. Me sonaba, pero no recordaba de qué era. La busqué en internet y me dio mucha risa. También se repitió mucho la de Pocahontas y no me acuerdo otras, pero aquí se las dejo para que vayan comentando. Bueno, esta ilustración la voy a estar trabajando con Watch. Como podrán ver, aquí tengo lista y preparada mi cajita de Watch de la marca Talens. No sé por qué siempre me pasa esto, que se me mezclan los colores, como que creo que le he hecho demasiada agua a la paleta húmeda y se me mezclan. Y se me ocurrió la genial idea, entre comillas, de pintar directamente en la libreta, en el sketchbook, en el papel que no es apto para Watch, pero aún así decidí hacerlo. ¿Por qué? No lo sé. No suelo hacer esto porque no me gusta que se ondulen las hojas, pero dije, ya que, como pudieron ver al comienzo del video, el fin de semana también estuve pintando con Watch sobre el sketchbook sin pasarlo a limpio, sin nada, así como trabajar directamente desde el boceto. Así que bueno, empecé a hacer el color base, que es lo que suelo hacer cuando trabajo en ilustraciones que llevan color, como medio melocotón. Aquí el Javi me trajo un smoothie de frutilla, muy agradecida con el de arriba. Y luego voy a ir avanzando con los colores que van a ir componiendo esta ilustración. Pretendo moverme sobre todo lo que va siendo colores café, colores terrosos, amarillos ocres, verdes musgos. Me voy a ir moviendo mucho en esa paleta porque están muy relacionados a los hobbitses, como dice Gollum Sméagol. Los colores que van a ir viendo aquí en la paleta van a ir evolucionando dentro de los mismos colores que voy a ir utilizando. Y para ir aclarando voy a utilizar blanco. Para oscurecer no utilizo negro en esta ilustración en particular porque siento que es demasiado fuerte, demasiado oscuro. Lo más oscuro que suelo mezclar vendría siendo un café muy marrón. El desafío que yo tengo aquí trabajando con Watch es que, a diferencia de la acuarela, sabrán que la acuarela es transparente, así que se trabaja por capas que se van superponiendo, y el Watch es diferente, o sea, se puede trabajar por capas también, pero a diferencia de la acuarela se pueden ir superponiendo además de tonos oscuros, tonos claros. O sea, eso es como que me puede jugar a favor y en contra. Yo no estoy muy acostumbrada a trabajar con Watch. De hecho, esta es mi segunda ilustración que trabajo con Watch. La primera fue la que hice de la casita del bosque, que pueden ir a ver el video del proceso completo a mi Instagram si quieren revivir ese momento. Y otra dificultad que fui teniendo a la hora de trabajar con esta técnica es que tú ves un color ahí en la paleta y al secarse pueden ir viendo, por ejemplo, en el chaleco de la pequeña hobbit, que los colores se van oscureciendo, es decir, la tonalidad cambia, y eso me dificultaba mucho porque, bueno, ahí pueden ir viendo el tono de la piel, que yo tenía pensado que iba a quedar como con un tono de piel muy claro y después se oscureció más de lo que pensaba, así que tuve que ir pintando nuevamente sobre la piel, buscando el tono de color
adecuado, que no se me oscureciera tanto y buscar algún color tampoco que no estuviera tan fuera de la armonía de la ilustración. Estuve batallando varios minutos con el tema del tono de la piel. Hice varias capas que, bueno, acá en el proceso no se ven, pero hice varias capas y más que nada, bueno, ahí se fue arreglando un poco. Aquí yo todavía veía desastroso, pensaba como, ¿por qué se me ocurrió hacerlo directo de la libreta? He arruinado mi libreta, ¿por qué? Pero no, todo bien, después confíen en el proceso, confíen en el proceso. Una curiosidad muy curiosa que quizás les gustaría saber sobre esta ilustración, de por qué decidí realizar esta escena de la Hobbit sujetando la manzana, ofreciéndola a este gran Ent. Me nació la pregunta de ¿qué comen los Ents? O sea, pensaba, si un Hobbit le ofrece comida a un Ent, como en el caso de la película, cuando está Pippin y Merry, como en ese banquete que se encuentran, como en ese buffet, en la versión extendida, que se logran dar después de la guerra con Saruman, después de haber invocado a todos los Ents, y se encuentran como esta hierba que se ponen a fumar y Pippin le dice como no le ofrezcas a árbol porque puede ser ofensivo porque es hierba y él es un árbol. Entonces yo pensaba como, ¿qué comen los Ents? ¿Los Ents comen manzanas? Y ahí fue como, ya voy a ilustrar esa escena. Yo ofreciéndole una manzana a un Ent, quizá puede ser algo muy ofensivo. Y bueno, ahí nació la idea. Y todo esto puede ser en base a una pregunta que ya debe estar quizás contestada en algún foro de internet. Quizás ya está contestada en los libros o en la misma película. En esa parte no sé si la habrán contestado, pero a mí me nació la duda. Y si ustedes saben, pueden dejármelo acá abajo en comentarios. Personalmente no me he terminado de leer la trilogía del Señor de los Anillos. Sí me leí la del Hobbit, así que no estoy muy clara si quizás lo dicen en los libros o lo mencionan por ahí. Quizás ya lo dijeron en las películas. Me suele olvidar muy rápido, como decía al comienzo. Y siguiendo con la ilustración, bueno, yo no utilizo negro, pero créanme que ese color que ven en pantalla no es negro, es café oscuro, muy oscuro, solamente que el filtro y la edición del video hace que se vea bastante oscuro, pero créanme que no es negro. Y aquí voy a comenzar delineando. Esta parte se les dejo en tiempo real porque hay que ser muy cauteloso, hay que estar muy pausado y tener muy buen pulso. Estaba muy concentrada en ese rato, así que yo creo que por eso me salió el buen pulso. ¿Ustedes tienen buen pulso? Yo por lo general sí. Esta parte de delineado en general en las ilustraciones es de mi favorita porque ya se puede ir viendo y tomando forma el trabajo que uno está haciendo de color, y el delineado como que enmarca muy bien las ilustraciones. A mí me gusta mucho el arte que tiene este tipo de delineados no uniforme. Me gusta el delineado que es como que va siendo grueso, fino. Me gusta mucho también ver las obras de Alphonse Mucha. Tengo el recuerdo muy borroso que hace unos años me dijeron por comentarios como, oye, tu arte me recuerda o tiene un aire a Alphonse Mucha, y yo como sí, me inspira mucho ese artista y sí saco esa inspiración y esa referencia, sobre todo en el delineado. Me dio mucho honor que alguien recordara a ese artista a través de alguna de mis ilustraciones. Y aquí voy a comenzar delineando, lo dejo en tiempo real. Y aquí, bueno, con mucha calma voy realizando el delineado, agregando detalles, haciéndolo todo con mucha calma. Aquí ya voy agregando unas segundas y terceras capas para darle profundidad, también agregando detalles a los personajes que acompañan esta ilustración, para finalmente ya tener casi por completo la primera parte. Ahora solo queda agregar detalles. Algo que me pasó a la hora de ir realizando y diciendo casi estoy terminando es que el fondo no me gustó, no me convenció para nada. Sentía que opacaba mucho y oscurecía mucho la ilustración, así que dije ya, ok, voy a hacerlo otra vez, no importa.
Me gusta que vaya quedando esas texturas de pincelada y me gusta hacerlo con mis propias manos, así que buscaba que quedara un fondo más o menos crema, pero como ya había realizado, este es el tercer fondo porque antes lo había hecho de color celeste. Luego no me gustó, le puse café y con los colores que tenía abajo no quedó tan crema, quedó como un gris. Y ahora voy a aplicar los últimos detalles que me gusta agregarle textura con lápices de colores. Y ya vamos desmontando la ilustración, sacando de a poquito las cintas adhesivas. Me encanta esta parte, como que se ve muy prolijo. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Espero te hayas divertido mucho viendo este video. Espero que lo hayas estado acompañando con alguna cosita rica para comer o para tomar. Espero que te hayas divertido escuchándome generar tanta pregunta sin respuesta. A veces que me pongo a imaginar mis propias escenas afuera de la narrativa propia de cada película. Y me gustaría saber como qué preguntas también te van generando a ti o qué preguntas tú te vas haciendo cuando ves este tipo de películas. Espero te haya gustado ver este proceso de ilustración inspirado en la película del Señor de los Anillos, inspirado en los Hobbits y en los Ents. Gracias a quienes me siguen apoyando, a quienes han compartido parte de este camino y me han comentado. Espero el próximo viernes volver a subir otro video de algún proceso o de otra cosa que esté dibujando. Recuerda seguirme en mis redes sociales y si deseas apoyarme, unirte a la suscripción mensual en Sponsor. Nos vemos.